El salón de baile de la mansión Ashworth resplandecía con la luz de 200 candelabros de cristal, pero ningún brillo podía competir con la belleza de Mirabel Frostmere cuando cruzó el umbral aquella noche. Su vestido de seda color marfil caía en cascadas elegantes hasta el suelo de mármol, y su cabello castaño oscuro estaba recogido en un elaborado peinado que dejaba al descubierto la elegante curva de su cuello. Sus ojos color avellana, enmarcados por pestañas largas y oscuras, observaban la multitud con una mezcla de determinación y cautela. No había venido a este baile por placer. Hacía exactamente 3 años que había rechazado la última propuesta de matrimonio, y desde entonces, la alta sociedad de Winchester la había catalogado como una solterona destinada a marchitarse en la biblioteca de su padre. A sus 26 años, Mirabel sabía que muchos la consideraban demasiado mayor, demasiado intelectual, demasiado selectiva, pero ella nunca había buscado un matrimonio de conveniencia. Quería algo real, algo que encendiera su alma tanto como los libros de poesía que devoraba en secreto. «Mirabel, querida, qué sorpresa verte aquí». La voz melodiosa y cargada de veneno la detuvo en seco. Mirabel giró lentamente y se encontró cara a cara con Percival Blackwood, el hombre que había cortejado durante 8 meses 2 años atrás, solo para romper su compromiso de manera espectacular en el baile de verano de los Harfield. Percival era apuesto de una manera convencional: cabello rubio perfectamente peinado, ojos azules, mandíbula cuadrada. Pero su encanto era superficial, y Mirabel había descubierto demasiado tarde que su interés en ella se debía únicamente a la considerable fortuna que heredaría de su padre. «Percival», respondió ella con voz serena, aunque su corazón latía con fuerza. «La sorpresa es mutua. Pensé que estarías en Londres para la temporada. Regresé hace una semana», dijo él acercándose con una copa de champán en la mano. Su sonrisa era la de un depredador que ha encontrado a su presa. «Y dime, Mirabel, ¿aún sin pretendientes? Qué lástima. El tiempo no espera a nadie, especialmente a las damas de cierta edad». Las palabras cayeron como dagas envueltas en seda. Mirabel sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. Había aprendido desde niña que mostrar debilidad en sociedad era un error que podía perseguirte durante años. «Mi situación personal no es de tu incumbencia, Percival», replicó ella con frialdad. «Y si me disculpas, tengo compromisos más agradables que atender». «Por supuesto», dijo él, pero antes de que Mirabel pudiera alejarse, añadió en voz lo suficientemente alta como para que varios invitados cercanos pudieran escuchar. «Aunque me pregunto si tu padre no estará preocupado. Después de todo, no puede ser fácil para él ver cómo su única hija rechaza propuesta tras propuesta. Quizás debería ser menos exigente con sus expectativas. No todos podemos permitirnos el lujo de ser tan selectivos». Varias cabezas se giraron. Mirabel sintió el peso de las miradas curiosas y los susurros que comenzaban a propagarse como el fuego. La humillación ardía en sus mejillas, pero se negó a darle a Percival la satisfacción de verla huir. «La selectividad es una virtud cuando se trata de decisiones que durarán toda una vida», respondió ella con voz clara y firme. «Prefiero la soledad a la compañía de alguien cuyo valor reside únicamente en su apellido y su billetera». El rostro de Percival se oscureció. Abrió la boca para responder, pero una voz profunda y aristocrática interrumpió desde detrás de Mirabel. «Señorita Frostmere, qué placer encontrarla aquí. ¿Me concedería el honor de este baile?» Mirabel se giró y su respiración se detuvo. Frente a ella estaba Hadrian Montfort, el conde de Ravenscourt, probablemente el soltero más codiciado de toda Inglaterra. Alto y de porte imponente, tenía el cabello negro como la medianoche, que caía en ondas perfectas hasta rozar el cuello de su chaqueta impecablemente cortada. Sus ojos eran de un gris tormentoso, intensos y penetrantes, enmarcados por cejas oscuras que le daban un aire de misterio. Su rostro era de rasgos aristocráticos y marcados, pómulos altos, mandíbula fuerte y una boca que parecía diseñada tanto para sonrisas devastadoras como para órdenes inquebrantables. Mirabel lo conocía solo de vista y por su reputación. Se decía que era un hombre de intelecto agudo, que había viajado por toda Europa y que valoraba la conversación inteligente por encima de las frivolidades sociales. También se rumoreaba que era extremadamente selectivo con sus compañías y que había rechazado a innumerables damas de la alta sociedad sin dar explicación alguna. «Conde Montfort», logró articular Mirabel,
haciendo una reverencia. Sería un honor. Hadrian extendió su mano, y cuando los dedos de Mirabel tocaron los suyos, sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo. Él la guió hacia el centro del salón de baile, justo cuando la orquesta comenzaba a tocar un vals vienés. Percival quedó atrás, con el rostro descompuesto por la sorpresa y la indignación. «Espero no haber sido demasiado atrevido», dijo Hadrian mientras la tomaba por la cintura con una mano y entrelazaba la otra con la de ella. «Pero me pareció que necesitaba ser rescatada de una conversación particularmente desagradable». «Fue muy caballeroso de su parte», respondió Mirabel, mientras comenzaban a moverse al ritmo de la música, «aunque me sorprende que haya notado mi situación». Los ojos grises de Hadrian se clavaron en los suyos con una intensidad que la hizo estremecer. Sería imposible no notarla, señorita Frostmere. Su presencia ilumina cualquier habitación en la que se encuentre. Mirabel sintió que el calor le subía a las mejillas. No estaba acostumbrada a cumplidos tan directos, especialmente de un hombre de la reputación de Hadrian. «Es usted muy amable, conde, pero temo que su rescate solo alimentará los rumores», dijo ella con sinceridad. «La sociedad de Winchester es particularmente eficiente en crear historias donde no las hay. Entonces, démosles algo real sobre qué hablar», respondió Hadrian con una sonrisa que transformó por completo su rostro severo. «Puedo preguntarle qué hace una dama tan fascinante, rechazando propuestas como si fueran simples invitaciones a tomar el té». La pregunta era audaz, pero había algo en la manera directa en que Hadrian la formuló que la hizo sentir cómoda respondiendo con honestidad. «Porque el matrimonio no debería ser una transacción comercial», dijo Mirabel, mientras giraban elegantemente entre las otras parejas. «He visto demasiados matrimonios donde el afecto es fingido y la compañía es una carga. Si voy a comprometer mi libertad, quiero que sea por algo que valga la pena. Por alguien que vea más allá de mi dote y mi apellido». Hadrian asintió pensativo, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Una filosofía admirable y poco común. La mayoría de las damas que conozco están más preocupadas por el tamaño de la casa solariega que heredarán que por la calidad del hombre con quien la compartirán». «¿Y usted, conde?», preguntó Mirabel, sintiendo una valentía inusual. «¿Por qué un hombre de su posición sigue soltero? Estoy segura de que no le faltan pretendientes ansiosas por convertirse en la condesa de Ravenscourt». Una sombra cruzó el rostro de Hadrian, pero desapareció tan rápido que Mirabel casi pensó que lo había imaginado. «Por razones similares a las suyas, sospecho», respondió él. «He descubierto que la mayoría de las personas están más interesadas en el título que en el hombre que lo porta, y debo confesar que me he vuelto algo cínico respecto al matrimonio, después de presenciar tantas uniones miserables disfrazadas de éxito social». La música llegó a su fin, pero ninguno de los dos hizo ademán de separarse inmediatamente. Permanecieron en el centro del salón de baile, conscientes de las docenas de ojos que los observaban con curiosidad y asombro. «¿Me permitiría acompañarla al jardín para tomar un poco de aire fresco?», preguntó Hadrian. «Me temo que la atmósfera aquí se ha vuelto un tanto sofocante». Mirabel sabía que aceptar significaría dar más combustible a los rumores, pero algo en la mirada sincera de Hadrian la hizo asentir. «Me encantaría». Mientras caminaban hacia las puertas francesas que daban al jardín iluminado por faroles, Mirabel pasó junto a Percival, cuyo rostro mostraba una mezcla de incredulidad y rabia apenas contenida. Ella mantuvo la cabeza en alto, sintiendo por primera vez en años que quizás, solo quizás, había encontrado a alguien que valía la pena conocer. El aire nocturno de primavera era fresco y perfumado, con el aroma de las rosas que florecían en los jardines meticulosamente cuidados de la mansión Ashworth. Mirabel respiró profundamente, agradecida de escapar del calor asfixiante y las miradas inquisitivas del salón de baile. «Es hermoso aquí», comentó ella mientras caminaban por el sendero de grava que serpenteaba entre los arriates de flores. «A veces olvido cuánto necesito estos momentos de tranquilidad». «¿Es usted aficionada a la jardinería?», preguntó Hadrian, ofreciéndole su brazo. Mirabel lo aceptó, sintiendo la solidez de sus músculos bajo la tela fina de su chaqueta. «En realidad, soy más aficionada a la lectura», admitió ella. «Paso la mayor parte de mis días en la biblioteca de mi padre. Él tiene una colección extraordinaria de literatura y filosofía. Pero también disfruto de la naturaleza. Hay algo reconfortante en la manera en que las estaciones cambian y las flores florecen sin preocuparse por las opiniones de la sociedad». Hadrian se rió,
Un sonido rico y genuino que hizo que el corazón de Mirabel diera un vuelco. Una excelente metáfora. Ojalá más personas tuvieran esa sabiduría natural. Se detuvieron junto a una fuente de mármol, donde el agua caía en cascadas suaves, creando una melodía tranquilizadora. La luna llena brillaba en el cielo despejado, bañando todo con una luz plateada y etérea. «Señorita Frostmere», dijo Hadrian, girándose para mirarla de frente. «Sé que acabamos de conocernos, pero siento que debo ser honesto con usted. No la saqué a bailar únicamente para rescatarla de ese hombre desagradable». Mirabel sintió que su pulso se aceleraba. «No, no», confirmó él. «La he estado observando durante varias semanas. La he visto en el mercado de libros antiguos, en la galería de arte, incluso en la catedral durante los servicios dominicales. Y cada vez que la veo, me intriga más. Hay algo en usted que es diferente, auténtico, y eso es extraordinariamente raro en nuestro mundo». Las palabras de Hadrian dejaron a Mirabel sin aliento. Nadie le había hablado nunca con tanta franqueza y admiración. «Yo no sé qué decir», admitió ella. «También lo he notado a usted, conde. Es difícil no hacerlo». «Hadrian», dijo él suavemente, «por favor, llámeme Hadrian cuando estemos a solas. Solo si usted me llama Mirabel». «Mirabel», repitió él, y su nombre en sus labios sonó como una caricia. «¿Puedo pedirle permiso para visitarla mañana? Me gustaría conocerla mejor, sin la presión de los salones de baile y las miradas curiosas». Mirabel sintió que su mundo cambiaba en ese instante. Después de años de rechazar pretendientes superficiales y soportar las burlas de la sociedad, finalmente había encontrado a alguien que parecía verla realmente. «Me encantaría», respondió ella con una sonrisa que iluminó su rostro. «Mi padre estará feliz de recibirlo. Vivimos en Meadowbrook House, en el lado oeste de la ciudad». «Lo sé», dijo Hadrian con una sonrisa pícara. «Como dije, la he estado observando». Mientras regresaban al salón de baile, Mirabel sintió que algo fundamental había cambiado. No sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió tener esperanza. Y cuando vio la expresión de Percival al verlos entrar juntos, sonriendo y conversando como viejos amigos, no pudo evitar sentir una satisfacción profunda. La noche apenas comenzaba, pero Mirabel Frostmere ya sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y luminoso que bañaba Meadowbrook House con una luz dorada. Mirabel había dormido poco, su mente repleta de recuerdos del baile y de la conversación con Hadrian en el jardín. Cada palabra, cada mirada, cada sonrisa se repetía en su memoria como una melodía que no podía dejar de escuchar. Se levantó temprano y pasó más tiempo del habitual eligiendo su vestido. Finalmente se decidió por uno de muselina color azul cielo, con delicados bordados blancos en el cuello y las mangas. Era elegante pero no demasiado formal, perfecto para recibir visitas en casa. Su doncella, Margaret, una mujer de mediana edad que la había cuidado desde niña, notó inmediatamente el brillo inusual en los ojos de su señorita. «Alguien está particularmente radiante esta mañana», comentó Margaret, mientras cepillaba el largo cabello castaño de Mirabel. ¿Tendría esto algo que ver con cierto conde apuesto que la sacó a bailar anoche? Mirabel sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Las noticias viajan rápido, ¿verdad? En Winchester, señorita. Las noticias vuelan más rápido que las palomas mensajeras», dijo Margaret con una sonrisa cómplice. «Toda la ciudad está hablando de cómo el conde de Ravenscourt no apartó los ojos de usted en toda la noche. Y dicen que el señor Blackwood casi se atragantó con su champán cuando los vio bailar juntos». Mirabel no pudo evitar reírse ante la imagen mental. Percival se lo merecía. Sus comentarios fueron crueles e innecesarios. «Ese hombre nunca fue digno de usted», declaró Margaret con firmeza. «Pero este conde... he oído cosas muy buenas sobre él. Dicen que es un caballero de verdad. No como tantos otros que solo tienen el título, pero no el carácter». «Es muy pronto para saberlo», dijo Mirabel, aunque su corazón latía con esperanza. «Pero debo admitir que hay algo en él que me hace querer conocerlo mejor». Después de terminar de arreglarse, Mirabel bajó a la biblioteca donde su padre, Edmund Frostmere, estaba sentado en su sillón favorito de cuero, leyendo el periódico matutino. Era un hombre de 62 años, con cabello plateado y ojos bondadosos del mismo color avellana que los de su hija. Viudo desde hacía 15 años, había dedicado su vida a criar a Mirabel
y a administrar sus considerables propiedades. «Buenos días, padre», saludó Mirabel besándole la mejilla. «Buenos días, querida», respondió Edmund, bajando el periódico y mirándola con atención. «Te ves especialmente hermosa hoy. ¿Esperamos visitas?» Mirabel sintió que su nerviosismo aumentaba. «De hecho, sí. El conde de Ravenscourt mencionó que podría pasar a visitarnos esta mañana. Espero que no sea inconveniente». Las cejas de Edmund se elevaron con sorpresa e interés. «¿El conde Montfort? ¡Qué interesante! He oído hablar mucho de él. Hombre brillante, por lo que dicen. Estudió en Oxford, ha viajado extensamente y tiene una reputación impecable. Nada que ver con ese insufrible Blackwood». «Padre», dijo Mirabel con un suspiro, «sé que nunca te agradó Percival». «Y con razón», replicó Edmund. «Ese joven solo estaba interesado en tu dote. Lo supe desde el primer momento. Me alegró enormemente cuando terminaste ese compromiso, aunque sé que fue doloroso para ti». Mirabel se sentó en el sofá frente a su padre. «Fue doloroso, pero fue la decisión correcta. Y anoche, cuando Percival intentó humillarme públicamente, me alegré aún más de haberlo hecho». Edmund frunció el ceño. «¿Intentó humillarte? ¿Qué sucedió?» Mirabel le relató los eventos de la noche anterior, desde los comentarios hirientes de Percival hasta la intervención de Hadrian. Edmund escuchó atentamente, su expresión oscureciéndose cuando habló de Percival y suavizándose cuando mencionó a Hadrian. «Parece que el conde Montfort tiene buen timing y mejor carácter», comentó Edmund cuando ella terminó. «Estaré encantado de recibirlo, aunque debo advertirte, querida, que mi deber como padre es asegurarme de que sus intenciones sean honorables». «Lo sé, padre», dijo Mirabel con una sonrisa, «y no esperaría menos de ti». El reloj de la repisa de la chimenea marcaba las 11 de la mañana cuando sonó el timbre de la puerta principal. El mayordomo, señor Harrison, un hombre alto y digno que había estado al servicio de la familia Frostmere durante 30 años, anunció la llegada del conde de Ravenscourt. Hadrian entró en la sala de estar con una presencia que llenaba el espacio. Vestía un traje oscuro impecablemente cortado y llevaba en las manos un ramo de peonías blancas y rosas, las flores favoritas de Mirabel, aunque él no tenía manera de saberlo. «Señor Frostmere, señorita Frostmere», saludó Hadrian con una reverencia elegante. «Gracias por recibirme con tan poca anticipación. Conde Montfort, es un placer tenerlo en nuestra casa», respondió Edmund, levantándose para estrechar su mano. «Por favor, tome asiento. ¿Le gustaría un té?» «Sería muy amable de su parte», dijo Hadrian, pero antes de sentarse, se acercó a Mirabel y le entregó las flores. «Para usted, señorita Frostmere. Vi estas peonías en el mercado esta mañana y pensé que su belleza solo sería superada por la de quien las recibiera». Mirabel aceptó el ramo, maravillándose ante la casualidad. «Son mis flores favoritas». «¿Cómo lo supo?» «No lo sabía», admitió Hadrian con una sonrisa, «pero me alegra que lo sean. Parecía el tipo de flor que una mujer de su refinamiento apreciaría». Se sentaron en la elegante sala de estar, mientras el señor Harrison traía el té y unas delicadas galletas de mantequilla. La conversación fluyó naturalmente, comenzando con temas generales sobre Winchester y los eventos sociales de la temporada, pero pronto derivando hacia asuntos más sustanciales. «Entiendo que ha viajado extensamente por Europa, conde», dijo Edmund. «¿Cuál fue su destino favorito?» «Italia, sin duda», respondió Hadrian con entusiasmo. «Pasé 6 meses en Florencia estudiando el Renacimiento. El arte, la arquitectura, la historia es un lugar que alimenta el alma. También disfruté mucho de mi tiempo en Viena. La música y la cultura allí son incomparables. Mirabel siempre ha soñado con viajar», comentó Edmund mirando a su hija con afecto, «especialmente a Italia. Ha leído todo lo que puede encontrar sobre ese país». «¿De verdad?», preguntó Hadrian girándose hacia Mirabel con interés genuino. «¿Qué es lo que más le atrae de Italia?» Mirabel sintió que su pasión por el tema superaba su timidez. «Todo», respondió con los ojos brillantes. «El arte de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, la poesía de Dante, la arquitectura de los edificios antiguos que han sobrevivido miles de años. Pero más que nada, me atrae la idea de un lugar donde el arte y la belleza son parte de la vida cotidiana, no algo reservado solo para ocasiones especiales». Hadrian la miraba con una expresión que Mirabel no podía descifrar completamente, pero que la hacía sentir vista y valorada de una manera que nunca había experimentado. «Esa es una perspectiva maravillosa», dijo él, «y puedo asegurarle que Italia es exactamente como la imagina.
quizás incluso mejor. La forma en que la luz del atardecer ilumina el Duomo de Florencia, o cómo las calles de Roma cuentan historias de emperadores y gladiadores, es algo que debe experimentarse para ser verdaderamente comprendido. Quizás algún día, dijo Mirabel con un suspiro soñador. Quizás más pronto de lo que piensa, respondió Hadrian con una sonrisa misteriosa. Edmund observaba el intercambio con aprobación creciente. Podía ver la química natural entre su hija y este joven conde, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaban, cómo la conversación fluía sin esfuerzo ni artificialidad. «Conde Montfort», dijo Edmund después de un momento, «debo preguntarle directamente cuáles son sus intenciones respecto a mi hija». Mirabel sintió que se le cortaba la respiración ante la pregunta tan directa de su padre, pero Hadrian no pareció sorprendido ni ofendido. De hecho, pareció apreciar la franqueza. «Señor Frostmere, aprecio su honestidad y le responderé con la misma», dijo Hadrian, enderezándose en su asiento. «Mis intenciones son completamente honorables. He pasado los últimos 32 años de mi vida observando matrimonios de conveniencia que resultan en vidas de silenciosa desesperación. Juré que nunca me casaría, a menos que encontrara a alguien con quien pudiera compartir no solo un apellido y una casa, sino también mis pensamientos, mis sueños y mi vida de manera genuina». Hizo una pausa, mirando directamente a Mirabel. «Su hija es la primera mujer que he conocido que me hace creer que ese tipo de matrimonio es posible. Es inteligente, apasionada, auténtica, y tiene el coraje de rechazar lo que no la satisface en busca de algo mejor. Esas son cualidades extraordinariamente raras, y me gustaría tener la oportunidad de conocerla mejor, con el objetivo eventual de cortejarla formalmente, si ella me lo permite». El silencio que siguió fue cargado de emoción. Mirabel sentía que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los demás podían escucharlo. Nunca nadie le había hablado así, con tanta sinceridad y respeto. «Mirabel», dijo Edmund suavemente, «la decisión es tuya». Mirabel miró a su padre y luego a Hadrian. En los ojos grises del conde vio algo que la hizo sentir segura y emocionada al mismo tiempo. Promesa, respeto y la posibilidad de algo verdaderamente especial. «Me gustaría mucho conocerlo mejor, conde Montfort», dijo ella con voz firme, «y aprecio enormemente su honestidad». La sonrisa que iluminó el rostro de Hadrian fue suficiente para hacer que Mirabel supiera que había tomado la decisión correcta. Pasaron las siguientes 2 horas conversando sobre todo y nada: libros, música, filosofía, política, viajes. Hadrian demostró ser tan versado en literatura como Mirabel, y compartían opiniones similares sobre muchos temas. Él la hacía reír con anécdotas de sus viajes, y ella lo fascinaba con su conocimiento profundo de historia y arte. Cuando finalmente Hadrian se preparó para partir, se volvió hacia Edmund. «Señor Frostmere, ¿me permitiría llevar a su hija a dar un paseo por el parque mañana por la tarde?» «Por supuesto, con la presencia de una dama de compañía, si lo considera apropiado». «Creo que eso sería aceptable», respondió Edmund. «Margaret puede acompañarlos». Después de que Hadrian se marchara, Edmund se volvió hacia su hija con una expresión pensativa. «Mirabel, debo decir que ese joven me ha impresionado profundamente, no solo por su educación y modales, sino por la forma en que te mira y te escucha, como si tus palabras fueran lo más importante del mundo». Mirabel sintió lágrimas de felicidad acumularse en sus ojos. «Yo también lo siento, padre. Por primera vez, siento que alguien me ve realmente, no solo como una heredera o una esposa potencial, sino como una persona completa. Eso es exactamente lo que mereces», dijo Edmund abrazándola. «Y eso es exactamente lo que tu madre habría querido para ti». Esa noche, mientras Mirabel se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en el día. El ramo de peonías descansaba en un jarrón de cristal en su mesita de noche, llenando la habitación con su dulce fragancia. Se acostó con una sonrisa en los labios, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que apenas podía imaginar. Pero en algún lugar de Winchester, en una mansión mucho menos alegre, Percival Blackwood bebía su tercer vaso de whisky de la noche, rumiando su resentimiento. Ver a Mirabel con Hadrian había despertado algo oscuro en él, una mezcla de orgullo herido, codicia y determinación. Él había sido el primero en cortejarla, y no iba a permitir que un conde arrogante se llevara lo que él consideraba suyo por derecho. Mientras la luna brillaba sobre Winchester,
Dos historias muy diferentes se estaban desarrollando, una de esperanza y posibilidad, y otra de resentimiento y planes oscuros, y ambas estaban destinadas a colisionar de maneras que nadie podía predecir. Los siguientes días transcurrieron como un sueño para Mirabel. Hadrian cumplió su palabra y la visitó con una frecuencia que causó revuelo en toda la sociedad de Winchester. Paseaban por el Parque Victoria cada tarde, siempre acompañados por Margaret, quien caminaba a una distancia respetuosa pero suficiente para darle cierta privacidad en sus conversaciones. Durante esos paseos, Mirabel descubrió capas de Hadrian que no había anticipado. Detrás de su porte aristocrático y su reputación impecable, había un hombre de profunda sensibilidad y pensamiento crítico. Le habló de su infancia, criado por un padre distante que veía el título como un deber más que como un privilegio, y una madre que murió cuando él tenía solo 12 años. Después de su muerte me sumergí en los libros, le confió Hadrian una tarde mientras caminaban junto al lago del parque, observando a los cisnes deslizarse sobre el agua tranquila. Eran mi escape y mi consuelo. Mi padre nunca entendió por qué prefería la biblioteca a las partidas de caza o las reuniones sociales. Yo también encontré refugio en los libros después de que mi madre murió, dijo Mirabel suavemente, sintiendo una conexión profunda con su dolor compartido. Mi padre fue maravilloso, pero había una soledad que solo las páginas de un libro podían llenar. Los personajes se convirtieron en mis amigos, sus historias en mis aventuras. Hadrian tomó su mano, un gesto atrevido pero tierno, que hizo que el corazón de Mirabel se acelerara. Es extraordinario cómo dos personas pueden encontrarse en medio de tanto dolor compartido y transformarlo en algo hermoso, dijo él, sus ojos grises fijos en los suyos, con una intensidad que la dejó sin aliento. Margaret tosió discretamente desde su posición a varios metros de distancia, recordándoles las convenciones sociales. Hadrian soltó la mano de Mirabel con una sonrisa cómplice, pero el momento ya había quedado grabado en la memoria de ambos. Sin embargo, no todo era tranquilidad en el mundo de Mirabel. Las lenguas de Winchester no descansaban, y los rumores se multiplicaban con cada aparición pública de la pareja. Algunas voces eran de admiración y alegría genuina, especialmente entre las amigas verdaderas de Mirabel, como Lady Charlotte Pemberton, quien visitó Meadowbrook House una tarde para expresar su entusiasmo. «Mirabel, querida, toda la ciudad habla de ustedes dos», dijo Charlotte, una joven vivaz de 23 años con rizos rubios y ojos azules brillantes. «Y debo decir que nunca te he visto tan feliz. El conde Montfort es absolutamente divino, y la forma en que te mira es como si fueras la única mujer en el mundo». Mirabel sonrió mientras servía el té en la elegante sala de estar. «Es maravilloso, Charlotte. No puedo explicarlo, pero cuando estoy con él, siento que finalmente puedo ser yo misma, sin pretensiones ni máscaras». «Eso es exactamente lo que mereces», dijo Charlotte con firmeza. «Después de todo lo que pasaste con Percival, te mereces a alguien que valore tu mente tanto como tu belleza». La mención de Percival ensombreció momentáneamente el ánimo de Mirabel. «He escuchado que no ha tomado muy bien la situación». Charlotte hizo una mueca. «Es un eufemismo. Lo vi en el club el otro día, y estaba absolutamente furioso, bebiendo en exceso y haciendo comentarios desagradables sobre ti y el conde. Mi hermano me dijo que Percival está convencido de que Hadrian solo está interesado en ti para humillarlo a él». «Eso es ridículo», exclamó Mirabel sintiendo una mezcla de indignación y preocupación. «Hadrian ni siquiera lo conoce bien. Su interés en mí no tiene nada que ver con Percival. Tú y yo lo sabemos, querida. Pero Percival siempre ha tenido un ego del tamaño de Inglaterra», dijo Charlotte con un suspiro. «Solo ten cuidado. Los hombres como él pueden ser impredecibles cuando se sienten heridos en su orgullo». La advertencia de Charlotte resultó ser profética. 3 días después, durante un evento en la Galería de Arte de Winchester, Mirabel y Hadrian se encontraron cara a cara con Percival de la manera más incómoda posible. La galería estaba repleta de miembros de la alta sociedad admirando una nueva colección de pinturas renacentistas italianas. Mirabel estaba especialmente emocionada por la exhibición y Hadrian había insistido en acompañarla. Estaban de pie frente a una reproducción de El nacimiento de Venus de Botticelli, discutiendo la técnica del artista, cuando una voz familiar interrumpió su conversación. «Qué conmovedor», dijo Percival con sarcasmo evidente, acercándose con una copa de vino en la mano. «El conde y su...»
Proyecto de caridad. Mirabel sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, Hadrian dio un paso adelante, colocándose protectoramente entre ella y Percival. «Señor Blackwood», dijo Hadrian con voz fría y controlada, «le sugiero que mida sus palabras cuidadosamente». «¿O qué, conde?», desafió Percival, elevando la voz lo suficiente como para atraer la atención de los invitados cercanos. «¿Me retará a duelo por decir la verdad? Todos saben que está jugando con ella. Un hombre de su posición no se casa con una solterona de 26 años. No importa cuán grande sea su dote». El silencio cayó sobre esa sección de la galería como una manta pesada. Mirabel sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a Percival y todos los espectadores que ahora los observaban con interés morboso. Hadrian se acercó a Percival con una calma peligrosa. Aunque no levantó la voz, su tono era de acero templado. «La única verdad aquí, Blackwood, es que usted es un hombre pequeño y amargado que no puede soportar ver a alguien más apreciar lo que usted fue demasiado necio para valorar. La señorita Frosmere es una mujer extraordinaria, algo que evidentemente está más allá de su capacidad de comprensión». Hizo una pausa, sus ojos grises ardiendo con una intensidad que hizo que varios espectadores retrocedieran. «Y en cuanto a mis intenciones, permítame aclararlas públicamente para que no haya confusión. Estoy cortejando a la señorita Frostmere con el objetivo expreso de convertirla en mi esposa y condesa de Ravenscourt, si ella me concede ese honor. No por su dote, no por conveniencia social, sino porque es la mujer más inteligente, valiente y genuina que he tenido el privilegio de conocer». Los murmullos se extendieron por la galería como ondas en un estanque. Mirabel sintió que su corazón latía con tanta fuerza que amenazaba con salirse de su pecho. Hadrian acababa de declarar sus intenciones públicamente, algo que en su sociedad era casi tan vinculante como un compromiso formal. Percival palideció, su rostro contorsionándose entre la rabia y la humillación. «Esto no ha terminado», masculló antes de dar media vuelta y alejarse a grandes zancadas, derramando vino en el suelo de mármol en su prisa. Hadrian se volvió hacia Mirabel, su expresión suavizándose inmediatamente. «Lamento mucho que haya tenido que presenciar eso», dijo en voz baja, tomando su mano. «¿Está bien?». Mirabel asintió, incapaz de hablar por un momento, debido a la marea de emociones que la inundaban. Gratitud, alegría, amor incipiente y un toque de preocupación por las amenazas veladas de Percival. «Gracias», logró decir finalmente. «Nadie nunca me ha defendido así, y lo haré cada vez que sea necesario», prometió Hadrian. «¿Ahora le gustaría que nos retiremos? ¿O podemos quedarnos y disfrutar del arte como planeamos? No permitiré que ese hombre arruine su tarde». Mirabel respiró profundamente, encontrando fuerza en su presencia. «Quedémonos. No le daré a Percival la satisfacción de verme huir». La sonrisa que Hadrian le dedicó fue de pura admiración. Pasaron la siguiente hora recorriendo la galería, y gradualmente la tensión del encuentro con Percival se disipó. Hadrian hizo todo lo posible por mantener la conversación ligera y enfocada en el arte, y Mirabel agradeció su consideración. Sin embargo, ambos eran conscientes de las miradas curiosas y los susurros que los seguían. La declaración pública de Hadrian había cambiado todo. Cuando finalmente dejaron la galería, el sol de la tarde estaba comenzando a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Hadrian acompañó a Mirabel hasta su carruaje, pero antes de ayudarla a subir, la detuvo con una mano suave en su brazo. «Mirabel», dijo con seriedad, «sé que lo que dije allí dentro fue precipitado y muy público. Si me moví demasiado rápido, si la presioné de alguna manera, lo lamento profundamente. Esa no era mi intención». Mirabel lo miró a los ojos, viendo la sinceridad y la preocupación genuina en ellos. «No me presionaste», dijo ella firmemente, «y aprecio que hayas hablado con el corazón en lugar de con cálculo social, pero debo preguntarte, ¿lo dijiste en serio o fue solo para silenciar a Percival?» Hadrian tomó ambas manos de ella entre las suyas, sin importarle quién pudiera estar observando. «Lo dije completamente en serio», respondió con voz profunda y resonante. «Mirabel, sé que solo nos conocemos desde hace 2 semanas, pero en ese tiempo he llegado a valorarte más de lo que valoré a nadie en años. Eres exactamente lo que he estado buscando toda mi vida sin saber que existías. Inteligente, apasionada, honesta, valiente. Cada conversación contigo me hace querer conocerte mejor.
Cada sonrisa tuya ilumina mi día de maneras que no puedo explicar completamente. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. No espero una respuesta ahora. De hecho, preferiría que te tomaras tu tiempo para considerar lo que esto significa, pero quiero que sepas que mis intenciones son completamente genuinas. Quiero cortejarte apropiadamente, ganarte tu afecto y tu confianza, y eventualmente, si los sentimientos son mutuos, pedirte que seas mi esposa. Mirabel sintió lágrimas de alegría acumularse en sus ojos. Después de años de rechazar pretendientes que solo veían su dote o su apellido, finalmente había encontrado a alguien que la veía a ella. Hadrian, dijo suavemente, yo también valoro profundamente nuestra conexión. Y aunque es pronto, siento que hay algo especial entre nosotros, algo que vale la pena explorar. La sonrisa que iluminó el rostro de Hadrian fue radiante. Entonces, con el permiso de su padre, me gustaría continuar cortejándola formalmente. Y prometo que cada paso que demos será a su ritmo, sin presiones ni expectativas injustas. Me gustaría mucho eso, respondió Mirabel. Esa noche, mientras Mirabel se preparaba para dormir, reflexionó sobre los eventos del día. La confrontación con Percival había sido desagradable, pero también había revelado el verdadero carácter de Hadrian. Él no solo la había defendido, sino que había declarado públicamente sus sentimientos e intenciones, algo que requería un coraje considerable en su sociedad, donde las emociones generalmente se mantenían ocultas detrás de máscaras de cortesía. Pero incluso en medio de su felicidad, una pequeña semilla de preocupación germinaba en su mente. Las palabras de Percival, «Esto no ha terminado», resonaban como una advertencia. Conocía lo suficiente sobre el orgullo masculino herido para saber que Percival no simplemente se retiraría en silencio. Sin embargo, por primera vez en su vida, Mirabel sentía que tenía a alguien a su lado que enfrentaría cualquier tormenta con ella, y eso hacía toda la diferencia. Al otro lado de la ciudad, en su estudio oscuro, Percival Blackwood escribía una carta con mano temblorosa por el alcohol y la furia, una carta dirigida a un viejo conocido de dudosa reputación, alguien que sabía cómo obtener información comprometedora sobre personas de alta sociedad. Si no podía tener a Mirabel, se aseguraría de que Hadrian Montfort tampoco la tuviera, y si para eso necesitaba destruir la reputación del conde, que así fuera. La pluma arañaba el papel mientras Percival sonreía con malicia. El juego apenas comenzaba, y él estaba decidido a ganar, sin importar el costo. 3 semanas después de la confrontación en la Galería de Arte, Winchester despertó con la noticia más escandalosa de la temporada. Un artículo anónimo circulaba por los clubes y salones, sugiriendo que el conde de Ravenscourt había abandonado a una prometida en Italia años atrás, dejándola en la ruina social y financiera. La historia estaba hábilmente construida con suficientes detalles vagos como para parecer creíble pero sin pruebas concretas. Mirabel recibió la noticia de labios de su padre durante el desayuno. Edmund entró en el comedor con el rostro pálido, sosteniendo una copia del panfleto difamatorio. «Mirabel, necesito que leas esto», dijo con voz tensa, «pero quiero que sepas que no creo una palabra de lo que dice». Mirabel tomó el papel con manos temblorosas y leyó. Cada línea era como un puñal en su corazón, no porque creyera las acusaciones, sino porque sabía el daño que podían causar a la reputación de Hadrian. En su sociedad, la mera sugerencia de impropiedad era suficiente para arruinar a alguien, sin importar la verdad. «Esto es obra de Percival», dijo ella con voz firme, dejando el papel sobre la mesa. «Reconozco su venganza». «Estoy de acuerdo», respondió Edmund. «Pero la pregunta es, ¿qué haremos al respecto?» Antes de que Mirabel pudiera responder, el señor Harrison anunció la llegada urgente del conde Montfort. Hadrian entró en el comedor con expresión sombría pero controlada. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado las manos por él repetidamente, y había círculos oscuros bajo sus ojos grises. «Señor Frosmere, Mirabel», saludó con voz ronca. «Asumo que ya han visto el panfleto». «Lo hemos visto», confirmó Edmund, «y no creemos nada de lo que dice». Hadrian cerró los ojos brevemente, como si el alivio fuera físicamente palpable. «Gracias», dijo simplemente, «pero necesito que conozcan la verdad completa antes de que tomen cualquier decisión». Se sentó frente a ellos, y Mirabel pudo ver el peso de la situación en sus hombros. «Hace 7 años, cuando tenía 25, pasé tiempo en Italia estudiando arte y arquitectura.
Conocí a una joven llamada Isabella Rossetti en Florencia. Era hermosa e inteligente, y durante 2 meses creí estar enamorado de ella. Hablamos de matrimonio, pero nunca hubo un compromiso formal. Antes de poder avanzar en esa dirección, descubrí que Isabella ya estaba comprometida con un comerciante adinerado de Milán, y que su interés en mí era puramente financiero. Ella esperaba que yo le ofreciera más de lo que su prometido podía dar. Hizo una pausa, su mirada fija en la mesa. Cuando la confronté, ella lo negó todo, y me acusó de haberla seducido bajo falsas promesas. Su familia intentó extorsionarme, amenazando con arruinar mi reputación si no pagaba una suma considerable. Me negué y abandoné Italia inmediatamente. Pensé que el asunto había quedado atrás, pero evidentemente alguien investigó mi pasado y distorsionó los hechos para hacerme parecer el villano de la historia. El silencio que siguió fue pesado. Mirabel estudió el rostro de Hadrian viendo la honestidad y el dolor en sus rasgos. Cada instinto le decía que estaba diciendo la verdad. Hadrian, dijo ella suavemente, te creo. Completamente. Los ojos de Hadrian se encontraron con los suyos, y ella vio gratitud y algo más profundo brillando en ellos. Incluso si esto arruina mi reputación, incluso si asociarte conmigo daña la tuya, especialmente entonces, respondió Mirabel con firmeza. No soy el tipo de mujer que abandona a las personas que ama cuando enfrentan dificultades. La palabra ama quedó suspendida en el aire entre ellos. Mirabel no la había planeado, pero una vez dicha, se dio cuenta de que era completamente verdad. En las semanas que habían pasado juntos, había caído profunda e irrevocablemente enamorada de Hadrian Montfort. Hadrian se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Mirabel, yo también te amo, dijo con voz emocionada. Te he amado desde aquella primera noche en el baile, cuando vi no solo tu belleza, sino tu fuerza, y cada día desde entonces, ese amor solo ha crecido. Edmund se aclaró la garganta discretamente. Esto es muy conmovedor, pero necesitamos un plan. Percival no se detendrá aquí. Usará este escándalo para intentar destruirlos a ambos. Mirabel se enderezó, sintiendo una determinación feroz crecer en su pecho. Entonces lo enfrentaremos directamente. Esta noche hay un baile en la casa de los Worthington. Es el evento social más importante de la temporada. Asistiremos juntos y mostraremos a toda la sociedad de Winchester que no nos intimidan los rumores sin fundamento. Mirabel, eso es muy arriesgado, advirtió Edmund. Podrían rechazarte socialmente. Que lo hagan, respondió ella. He pasado años preocupándome por lo que la sociedad piensa de mí. Por primera vez he encontrado algo real, algo que vale la pena defender. No voy a esconderme ahora. Hadrian apretó sus manos con fuerza. ¿Estás segura? Esto podría cambiar todo para ti. Estoy completamente segura, dijo Mirabel mirándolo a los ojos. Juntos somos más fuertes que cualquier rumor o escándalo. Esa noche, cuando Mirabel y Hadrian entraron al salón de baile de los Worthington, el silencio cayó como una piedra. Cientos de ojos se volvieron hacia ellos, algunos con curiosidad, otros con juicio, y unos pocos con compasión. Mirabel mantuvo la cabeza en alto, su mano descansando en el brazo de Hadrian mientras caminaban hacia el centro del salón. Lord Worthington, un hombre corpulento de 60 años, con una reputación de justicia y honor, se acercó a ellos. Por un momento, Mirabel contuvo la respiración temiendo que les pidiera marcharse, pero en cambio el anciano Lord extendió su mano a Hadrian. Conde Montfort, señorita Frostmere, bienvenidos a mi casa, dijo con voz clara que todos pudieron escuchar. He conocido al conde desde que era un muchacho y puedo atestiguar personalmente su carácter impecable. Cualquiera que difunda rumores sin fundamento no es bienvenido en mi hogar. El alivio inundó a Mirabel mientras otros invitados, animados por la declaración de Lord Worthington, comenzaron a acercarse para ofrecer su apoyo. No todos, por supuesto. Algunos permanecieron distantes, juzgando desde las sombras. Pero había suficientes personas decentes que conocían el verdadero carácter de Hadrian para contrarrestar el veneno de los rumores. Fue entonces cuando Mirabel vio a Percival en una esquina del salón, observando con expresión de incredulidad y rabia. Se excusó con Hadrian y caminó directamente hacia su ex prometido. Percival, dijo con voz baja pero firme, sé que tú estás detrás de esto,
y quiero que sepas que fracasaste. El amor verdadero no se destruye con mentiras y manipulaciones. Percival la miró con ojos inyectados en sangre. Él no te merece. Yo fui el primero. Yo debería haber sido el único. Tú nunca me amaste, Percival, respondió Mirabel con tristeza. Solo amabas mi dinero y la idea de poseerme. Pero no soy una propiedad que pueda ser reclamada. Soy una mujer con mente y corazón propios, y he elegido a Hadrian porque él me ve como una igual, no como un premio. Sin esperar respuesta, Mirabel regresó junto a Hadrian, quien la esperaba con expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó él. Todo perfecto, respondió ella con una sonrisa. Ahora, creo que me prometiste un baile. Mientras giraban por el salón de baile bajo la música del vals, Mirabel sintió que un capítulo de su vida se cerraba y otro comenzaba. Las miradas de la sociedad ya no le importaban. Los juicios de personas que no la conocían realmente carecían de peso. Lo único que importaba era el hombre que la sostenía en sus brazos, mirándola como si fuera lo más precioso del mundo. Te amo, Mirabel Frostmere, susurró Hadrian mientras danzaban. Y si me aceptas, pasaré el resto de mi vida demostrándote que mereces cada momento de felicidad. Y yo te amo, Hadrian Montfort, respondió ella, y acepto. 6 meses después, Mirabel caminó por el pasillo central de la Catedral de Winchester del brazo de su padre, vestida con un elegante traje de novia de satén blanco. Hadrian la esperaba al final, con los ojos brillantes de emoción. La ceremonia fue hermosa e íntima, asistida solo por aquellos que verdaderamente los apoyaban. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, y Hadrian la besó dulcemente, Mirabel supo que cada rechazo, cada burla, cada momento de soledad había valido la pena para llegar a este instante. Había encontrado no solo un amor verdadero, sino un compañero que valoraba su mente tanto como su corazón. En cuanto a Percival, finalmente abandonó Winchester 6 meses después de la boda, perseguido por sus propias deudas de juego y su reputación arruinada por su venganza fallida. Algunas personas susurraban que había conseguido lo que merecía, mientras otras simplemente lo olvidaron. Lord y Lady Montfort viajaron a Italia para su luna de miel, cumpliendo el sueño de Mirabel. Mientras paseaban por las calles de Florencia tomados de la mano, admirando el arte que ella había estudiado durante años, Mirabel se dio cuenta de que la vida tenía una manera hermosa de recompensar la paciencia y el coraje de esperar por lo correcto. Y cuando alguien le preguntaba años después cómo había conquistado al conde más codiciado de Inglaterra, Mirabel simplemente sonreía y respondía que no lo había conquistado en absoluto. Se habían encontrado, se habían reconocido y se habían elegido mutuamente, y eso era algo mucho más valioso que cualquier conquista.